curso por ahí, pero justo me surgió haciendo el trabajo práctico del curso anterior, en donde veíamos un paper donde el análisis de la regresión, digamos, daba como algunos resultados significativos, digamos, un valor P menor a- al alfa que se usamos normalmente, pero el R cuadrado era, por ahí era medio bajo, no sé, 0,20. eh, en esos casos, ¿qué interpretación? Porque, o sea, si bien es significativo, el ajuste por ahí no es tan bueno. ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Mira, esto es como cuando tomas una decisión sobre cualquier cosa que tenés que mirar muchas cosas. Está ahí lo que te está diciendo que de la variabilidad de los datos, el 20% explica el modelo. Claro. Y eso también depende del contexto que estás. Por ejemplo, yo trabajaba en el Instituto de Clima y Agua y hacían, viste, esas asociaciones entre la oscilación térmica del océano Índico con la lluvia, y era un 20% era para hacer una fiesta. Claro. Pero el otro grupo que trabajaba con ensayos controlados de fertilizantes, el 20% significaba que el ensayo lo habían hecho mal, que había mucho ruido. Entonces, por empezar, tenés que ver eso. Claro. Y después, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les pedí a los tesistas, que pongan, ¿viste? Del alfa y del beta, los intervalos de confianza. Porque vos tenés una estimación puntual. Ese p-value lo único que te dice es que es significativamente distinta de cero. Pero tiene un intervalo eso de variabilidad, porque es una variable aleatoria. Entonces, yo lo que los invitaba a ellos a que graficaran el modelo de regresión con los límites inferiores del intervalo de confianza y con los límites superiores. Entonces, de ese van tenés toda una banda de predicción. Entonces, tenés que ver vos dónde vas a usar ese modelo, porque por lo general es muy raro que una predicción de un RTD cero, porque eso significa que no hay, pero siempre algún movimientito hay. Después también se puede hacer validación ¿cómo se dice? De predichos, ¿viste? Hay como lo que se llama validación cruzada, como que vos dejás de todos los datos, si tenés muchos, dejás un cuarto independiente sin ajustar el modelo y aplicás al modelo a eso y te fijás cuánto predice. O sea, si vos realmente querés usar ese modelo porque lo vas a usar para calibrar algún equipo de riego o algo, yo no me quedaría solo con ese p-value de la regresión. Claro. Hay como muchas otras. Tendría más peso ahí. Por ahí ese coeficiente de bondad. Claro, porque, digamos, el R cuadrado es una mirada. Es como, imagínate que nosotras nos vamos de viaje a un lugar y elegimos solamente por el clima, porque está lindo. Pero por ahí después es muy caro, por ahí, no sé, no hay seguridad. Y con los modelos es más o menos lo mismo. O sea, por ahí decís, ah, mirá qué lindo me dio. Pero por ahí, viste, es poco explicativo. Y lo que puede pasar también es que haya otro factor que está en tu modelo y que, porque lo que te está diciendo eso, mira, que hay un montón de cosas que no está explicando tu modelo. Entonces, por ahí, a veces si vos le pones alguna covariable que sepas que exista, te lo mejora. Claro. Entonces, hay como unas cuantas herramientas. Pero el conocimiento del fenómeno también ayuda mucho. A veces se hacen asociaciones que vos decís, esto que con estos datos querés armar esto. No, pero me dio significativo. Bueno, sí, pero tenés 10 datos. Uno creció, entonces te tiró para arriba. Para arriba, claro. Otra de las cosas que se puede hacer cuando es así, hay una cosa que se llama diagnóstico de influencia, ¿no? El diagnóstico de influencia son toda una serie de parámetros que te dice si hay un dato que es muy influyente. Porque hay datos que hacen como palanca. Si vos imaginate la recta de regresión y los puntitos. Si yo tengo uno muy arriba, me tira la recta para arriba. Entonces, por ahí, si son datos que no son de un ensayo y observacionales, detectar cuáles son los datos influyentes te puede mejorar. Es decir, bueno, este dato, la verdad, acá me está haciendo más ruido que... Pero bueno, todas esas cosas. Fuera de serie, por ahí Claro. lo A sacás. veces no lo puedes reemplazar, a veces lo que podés hacer es, si tenés, por ejemplo, un dato que se va muy arriba, es entre esos dos datos poner el valor promedio. Entre esos dos datos, para que no te quede un dato menos. Claro. Bueno, por eso, tenés que ver todo el contexto y siempre es así.
Claro, porque R es un número que va entre 0 y 1. Claro, entre 0 y 100%. No sé, te explico Y todo, si caes sobre una bisectriz o no te explico en nada. contrario, ponele, hay algunos gráficos que el R era 0,0002, muy poquito. Bueno, igual ya el P era 0,93, en ese caso igual no había diferencias significativas, pero sí había otros en que el P era muy chiquitito, pero el R también era muy chiquito. Estamos hablando de regresión, porque vieron el R cuadrado por ahí en una nova no tiene mucho sentido. No, yo creo que estos eran, los de Cebada era todo regresión, me parece. Eran gráficos de regresión del trabajo práctico. Bueno, pueden plantear esas herramientas alternativas. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces ahora ustedes vieron con Susana lo que era el modelo lineal, con todos los supuestos, y acá lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasa si no se me cumple el supuesto de homogeneidad de variables? Y yo ahora les doy un pasito más, es ¿qué pasa si tengo un efecto que es aleatorio? Esperen que voy a compartir. Bien. ¿Qué es un efecto aleatorio? Ustedes, por ejemplo, imagínense que quieren probar fertilizantes y eligen, son fijos, yo quiero esta dosis y esta dosis. O quiero probar genotipos y elijo este y este. Pero hay situaciones en las que yo tengo al azar una serie de valores en mis factores. Por ejemplo, si yo estoy tratando de probar de una población de maíces y elijo algunos al azar, que podían haber sido esos, podían haber sido otros. O, por ejemplo, quiero evaluar cómo funcionan las maquinarias de una empresa y elijo al azar algunas. Entonces yo a priori no sé cuáles son esos valores. Entonces a eso se le llaman efectos aleatorios. O sea que en realidad los niveles de ese factor nacen como un muestreo de una cantidad de posibles niveles. O sea, no los elige el investigador. Bueno, entonces acá yo les puse los primeros autores que hablaron de estos efectos fijos aleatorios. Y uno es Searle, que ustedes lo deben conocer por sus libros de estadística general o de álgebra. Entonces dice, vamos a leerlo, ¿no? Dice, cuando la inferencia se limita a los niveles analizados en el modelo, o sea que yo sé que son esos los que yo quiero y nada más, el efecto es fijo, que es lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Eran esas variedades, esos niveles de fertilización. Si en cambio el problema inferencial se refiere a una población de la cual muestré al azar los efectos, entonces se dice esos son aleatorios. Y este Henderson trabajaba en mejoramiento animal. Él decía, si los niveles del factor en un experimento pueden ser considerados como una muestra de alguna población de niveles generados de forma estocástica, el efecto es aleatorio. Y después dice, la voluntad del experimentador o del analista no coincide con esa decisión, ¿no? O sea que él no es el experimentador que decidió tomar esos valores. Entonces acá esto se usa mucho en mejoramiento. Ahora vamos a hacer un ejemplo más sencillito. Cuando, por ejemplo, se están trabajando con lo que es el valor de cría, ¿no? O el efecto aditivo. Ustedes estudiaron genética cuantitativa. El modelo animal que dice el efecto aditivo de la madre, más el efecto aditivo del padre, más el efecto de interacción. ¿Eso lo vieron alguna vez? Alguna vez sí, Hace pero muchos años. no lo repasamos ahora, digamos. Sí. Claro. Bueno, pero cuando uno quiere estudiar un efecto genético, no es que uno lo elige, uno a priori no sabe lo que va a hacer. Entonces, en esos casos, y aparte lo que interesa, tampoco interesa el valor promedio puntual, interesa la variabilidad de ese efecto. Entonces, eso se considera un efecto aleatorio. Por ejemplo, ahora vamos a ver un caso donde el ejemplo y lo que yo considero como efecto aleatorio son los bloques. Yo estoy trabajando en un campo que tiene distintas zonas, pero yo no sé qué efecto tiene, sé que son distintos nada más. Entonces, la lógica de esta metodología me estaría indicando, no pongas el bloque como un efecto fijo, ponelo como un efecto aleatorio. Entonces me estoy ahorrando sacarle grados de libertad al error,
¿no? Si yo lo pongo como un efecto fijo, eso me va a sacar grados de libertad del error y va a hacer que el modelo sea menos sensible. Entonces, considerar lo que ustedes vieron como bloques como un efecto aleatorio es una posibilidad del uso de estos modelos. ¿Sí? Bueno. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Pero resumido lo que decía antes. Entonces tenemos, este Fisher, ¿se acuerdan, no? Que era el padre de los modelos. Yo la otra vez estuve leyendo unas cosas tan feas de Fisher, Parece que el señor era medio genocida y que estaba muy de acuerdo con esto de la selección de personas, ¿no? Y en algo tuvo que ensayar. ¿Eh? En algo ensayó. Pero para eso tenía los maíces y los trigos. Sí, Esto sí. quedó grabado. Ustedes Claro, pueden salieron buscar. muchos. Bueno, entonces él dijo, tenemos los modelos de efectos fijos y aleatorios, y también puso esto, ¿no? El objetivo en los efectos fijos es comparar promedios. En cambio, cuando estoy trabajando con efectos aleatorios, lo que me interesa es esa variabilidad. Porque el modelo, lo que me va a dar como resultado, es una varianza, ¿sí? Bueno, ahora, estos efectos aleatorios pueden ser independientes o no. Entonces esa es otra de las ventajas de esto, que yo puedo armar una estructura de varianzas y covarianzas, o sea, puedo decir cómo están relacionadas. Esto piénsenlo en el sentido, por ejemplo, si hay parentesco, ¿no? Yo les puedo decir qué relación que hay. Entonces, o puede haber correlación si yo tengo datos en el tiempo. Entonces, en este caso, no habría independencia, entonces también puedo modelarlo. Bien, entonces, miremoslo de forma resumida. Los modelos que venimos viendo hasta ahora, acá, ¿sí? Se cumplen los supuestos. Son normales, con, bueno, media cero, independientes y una sola varianza. En cambio, acá, este es mixto, pero si este modelo no tuviera homogeneidad de varianza, el error, en vez de ser una I de identidad, ¿saben lo que es una matriz de identidad? ¿Saben lo que es una matriz? Una matriz es un arreglo en filas y columnas de datos. Entonces, si todos los datos que están en la diagonal es 1, eso es una matriz de identidad. Y si yo multiplico 1 por la varianza, es que esto está diciendo que todos los niveles tienen la misma varianza. En cambio, si hay heterogeneidad, en vez de una identidad va a ser una R. Una R es una matriz que tiene otros valores. Fuera de la diagonal hay números. Entonces, lo que me va a decir es que hay una estructura heterogénea de varianza. Y esto mismo puede pasar con los efectos aleatorios. O sea, ahora tengo dos términos, el error y los efectos aleatorios. Entonces, por eso esto es un modelo mixto. Porque aparte de tener un efecto fijo, que puede o no tenerlo, si me interesa, y es esto. ¿A ustedes se les ocurre algún ejemplo dentro del área que están ustedes trabajando que puedan tener efectos aleatorios? Perdón, si estás contemplando que el bloque puede ser aleatorio en cualquier ensayo, casi de lo que vimos, ¿no? El bloque, muy bien. Pero ese te lo copiaste de mí, uno tuyo. ¿Quieres? No, yo tengo bloque. No, mentira. No, está bien, ¿no? No, yo recuerdo que lo he tenido que usar esto, estaba recién repasando porque por el efecto año, que ahí en su momento creo que había sido una discusión, cuando uno tiene una serie de datos. Bueno, en trigo uno imagina que un año es independiente de otro, ¿no? En yerba me pasa diferente porque cada año uno mide sobre lo mismo. Pero el efecto año pudiera ser aleatorio o es algo fijo. Tomando un ejemplo de datos de rendimiento, lo que cualquiera de lo que vimos recién, pero para... Claro, lo que pasa es que a vos no te interesa inferir sobre el año. A vos no te interesa saber. Supongamos esa situación, ¿no? No. El año puede entrar en un análisis estadístico como, por ejemplo, puede ser que a mí me interese ver cómo son los ciclos en los años. Entonces ahí estoy en una serie de tiempo. Pero el año puede ser como si fuera un bloque. O sea, yo hice ensayos en distintos años. Claro. Tengo esa información, sé que me afectó a la variable, pero no me interesa concluir, no me interesa el promedio del año. Pero sé que eso es una fuente de variabilidad. Entonces lo puedo poner como si fuera un efecto aleatorio. Perfecto. ¿Sí? Y es aleatorio porque ¿cómo se pudiera definir? Porque vos a priori no sabes qué valor tienen.
El efecto del año va a depender del clima y todo eso. Entonces son años distintos, son bloques distintos. Pero no es como una dosis de trigo que yo digo, puse, no sé, tantos kilogramos por hectárea. O estoy aplicando una droga. Es la droga A, la droga B, la droga C. Y puede ser porque tampoco sé el efecto sobre el efecto fijo. Por eso también puede ser aleatorio. No, si el efecto es fijo. No, pero el año, Sí. yo no sé cómo le puede afectar al efecto fijo. Estoy pensando en dosis de nitrógeno. Puede ser un año lluvioso y puede ser un año Pero por seco. eso yo te pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vos querés evaluar el año? Si te No, yo interesa quería evaluar el año, darte un ejemplo, pero... es que son como distintos enfoques. Ok. Puede ser que el Puede ser año como- sea como un tratamiento más, o que a vos no te interese, pero lo pones en el modelo porque sabés que tuvo una implicancia. Mira, el año pasado yo hice unos ensayos para una empresa que se llamaba Stoller, ¿no? Claro, entonces no encontrábamos diferencias en algunos productos de ellos. Y ellos se ponían un poquito nerviosos porque ellos decían que sí había diferencias. ¿Y qué era? Era una serie histórica, ¿no? Había años niños y años niña. Entonces yo le agregué ese dato en la base de datos. Le digo, mira, acá podemos separar tus ensayos en dos grupos. Los ensayos que hiciste en el año niña y los que hiciste en años niño. Y había un comportamiento totalmente distinto. Entonces ahí sí nos importaba cuál era el efecto del año niña en cosas. Cuánto había infectado y cuánto... Porque ellos después lo que querían vender era ese diferencial en el rendimiento del testigo versus el control del producto que ellos tenían. Entonces por eso vos a priori tenés que pensar en tu ensayo qué querés probar, qué querés hacer con cada uno de los factores. ¿Te lo querés sacar de encima porque sabés que afecta pero no podés no tenerlo en cuenta? Porque si no lo tenés en cuenta, todo lo que vos no pongas en el modelo va a pagar el error experimental. Y ustedes se acuerdan que el cuadrado medio de error es el cociente, ¿no? Entre el efecto de tratamiento y lo del error. Si es muy grande lo de abajo, me va a terminar dando un valor de F muy grande. Entonces no voy a encontrar diferencias significativas. O sea, todo lo que haya en el error que yo lo puedo explicar, lo tengo que poner en el modelo. Si es un efecto fijo que a mí me interesa, el año iría como efecto fijo. Y puedo saber cuál es el efecto de cada año. Si no, yo digo, esta variabilidad que se generó por los años, la pongo con el modelo y estimo una componente variable. O sea, por eso, todo, ustedes siempre piensen que la estadística es una herramienta para lo que ustedes conocen. Entonces, primero tienen que tener bien claro cuál es la pregunta que están haciendo ustedes antes de generar los datos, qué es lo que quieren probar. Porque a veces, me ha pasado muchas veces que te piden datos y después quieren probar otra cosa y vos decís, pero no tenés esa información. No hiciste esas repeticiones, no mediste. O lo mediste de una manera que ahora no se puede discriminar porque son efectos confundidos. Muchas veces, por ejemplo, hay ensayos que son observacionales y no hay diferencias. Y el tipo te dice, sí, yo a campo vi diferencias. Está bien, pero esas diferencias vos no registraste a qué se debían. Porque por ahí tenías distintos tipos de suelo, por ahí, no sé, mediste en distintos momentos del año y no tenés esa información. Entonces todo eso hace que tengas más ruido y no vas a encontrar diferencias. Un ejemplo de estos efectos fijos o aleatorios podría ser, el año pasado hicimos un policross para cáñamo y no teníamos semillas, entonces necesitábamos semillas. Teníamos un macho, hicimos un policross, hicimos un macho en polinización abierta con 4 hembras. Pero no sabíamos qué efecto podía llegar a tener el macho en las 4 hembras, porque quizás el macho era más sativo y entonces las hembras más sativas iban a tener como, quizás iban a expresar un vigor híbrido de esa semilla, o no. Finalmente tomamos los datos, pero nunca los analizamos. Tenemos todos los rendimientos, pero no los analizamos y queríamos empezar a analizarlos y saber si el efecto del macho iba a tener una incidencia sobre esos rendimientos. Porque quizás el macho, el híbrido obtenido del macho con tal hembra no iba a ser el mismo de ese macho con otra. Claro, vos ahí hay dos preguntas que te podés hacer.
¿Qué variabilidad genética hubo en ese ensayo? Entonces ahí lo que te interesa es una componente de varianza o ese efecto, pero ese efecto puede ser una media o una diferencia contra el promedio. Y ahí es un efecto fijo. Todo depende de tu objetivo inicial. Si vos me decís, yo tengo unas líneas, yo te estoy inventando, ¿no? Sí. Y elijo entre todos mis machos un grupo al azar de 4 machos y los pongo, y ahí lo que voy a ver es qué variabilidad hubo en el efecto de las hembras debido a los machos. O sea, teniendo más machos, más que uno. Claro, teniendo más que uno. Pero Sí, si a no, eso lo tuyo también. suena como nada. Sí, podés ver el efecto de macho, el de hembra y plateado. Me estoy imaginando, por ahí estoy mandando un raro. Como hay Igual. algunos, como todavía hay algunas componentes del rendimiento que no sabemos si son homocigotas o heterocigotas, no sabemos cómo va a afectar el macho, ¿viste? Pero bueno, todavía yo tampoco lo tengo muy claro como para explicarlo, pero fueron 2 ensayos así. Uno era un solo macho con varias hembras, y después tuvimos otro que era un policross completo, de varios machos con varias hembras. Bueno, después cuando termines esta capacitación, si lo querés hacer, me lo mandás, lo vemos, por ahí se me ocurre algo que ahora no se me ocurre. Dale. Y siempre en esos casos yo lo que trato es buscar por ahí una publicación, un paper, a ver qué vieron, qué le hicieron. ¿Sí? Ok. Yo no me acuerdo muy bien, pero me parece que esos policross tenían una manera especial de evaluarlos. Me suena algo por ese lado. Sí, nos tenemos que reunir, hacer reunión de comité, a ver cómo vamos a analizar los datos. Dale, buenísimo. Bueno, entonces se entendió, ¿no? Ahora estamos como complicando un poco más nuestro modelo, diciéndole, aparte del error experimental, tenemos una fuente de variabilidad, que son los efectos aleatorios, que son en Una este consulta. caso los bloques. Sí, En ese caso, o sea, los efectos aleatorios, igual que los bloques, deberían ser independientes de los tratamientos, ¿no? claro. No interactuar, a eso me refiero. Claro, sí, hay interacción entre efectos fijos y ahí complicas el modelo un poco, pero Claro. se puede, todo se puede. Con paciencia y... Acá estoy peleándome con mi mouse gamer. Bien, bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito. Dice así, se evaluaron 3 variedades de zapallo anquito provenientes de la estación experimental de INTA, la consulta Mendoza. Yo lamento mucho lo que está pasando con INTA, INASER, INTI, que los van a juntar todos en una gran familia. Pero bueno. Sí, Las no variedades estudiadas fueron... sabemos que hoy es viernes y no sabemos a dónde vamos a ir a trabajar el lunes. Sí, pero yo trabajé 15 años en INTA y tengo muchos colegas y amigos de INTA y están más o menos igual, ¿no? No saben qué pasa. Sí, está complicado, está muy desfinanciado y todos los organismos están muy desfinanciados y se está atrasando el mejoramiento por esto mismo, porque no hay plata para hacer ensayo. Claro. Y nos tendremos que juntar todos los que nos gusta hacer esto y armar nosotros una ONG de mejoramiento y salir a buscar plata. Y no sé, la verdad que sí, yo veo, por ejemplo, no sé, los bancos de germoplasma. Eso es irrecuperable. O sea, ¿cómo vas a desfinanciar los bancos de germoplasma? No hay más. Bueno, pero bueno, no me venga. Bueno, entonces acá había 3 variedades, el frontera INTA, el cuyano y el paquito. Entonces lo que hicieron fue evaluar rendimiento en las parcelas y el diagrama era en bloques, porque no tenían parcelas homogéneas. Entonces, acuérdense que cuando hacen un diseño en bloques, los 3 zapallos tienen que estar en los 3 bloques. Entonces yo tengo que tener todas las combinaciones. Los bloques fueron definidos en función de características homogéneas, que podemos pensar que es una muestra aleatoria de los posibles bloques de una población de referencia. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los datos. Entonces tenemos las variedades, tenemos el bloque, y nos pregunta, ¿cuál sería el modelo subyacente? Entonces vamos a ver otra vez si yo puedo, que escribamos acá. Acá, vamos a escribirlo el modelo. ¿Cuál sería el modelo? En palabras, ¿no? Lo que estamos midiendo es rendimiento. ¿Sí, no? Rendimiento.
Entonces diríamos que el rendimiento, ¿a qué es igual? Era lo que habíamos puesto al principio, ¿no? La media general. La media más el factor de cultivar, más O sea, más el efecto de cultivar, más Efecto de los bloques. el efecto del bloque, más, convirtámoslo en El error. estadístico, más error. Si no hay error experimental, no hay estadística. Bueno, y acá lo que no vamos a poner, que bien había dicho Juan Manuel, que es un supuesto importante, que no hay una interacción entre el bloque y el tratamiento. Bueno, ¿y qué supuestos tendríamos que validar? Normalidad, independencia. Claro, ¿no? Normalidad, independencia y ¿qué más? Y homogeneidad de varianza. Y homogeneidad. Bien, buenísimo. Esto es medio más lo de siempre, ¿no? Pero es importante, porque a veces hay ensayos que, mira, ustedes deben haber trabajado alguna vez, ¿no? Con esos que se llaman mapas de rendimiento. Vieron, los mapas de rendimiento, yo me acuerdo un chico, un tesista de INTA, que les daba una cosa rarísima, me decía, no tan normales los datos de rendimiento, Teresa, no sé qué hago, los transformo, los torturo. Y yo le decía, a ver, grafica el mapa de rendimiento, él tenía las coordenadas, ¿no? Entonces podía hacer un... ¿Y qué pasaba? No sé ahora si habrá cambiado eso por hace unos años, donde la máquina daba la vuelta, bajaba la velocidad. Entonces vieron que para medir el rendimiento tiene como una placa sensible donde va cayendo lo que se cosecha y lo va estimando. Claro, pero en todo el borde había como un error ahí. Entonces no es que los datos no eran normales. Él estaba metiendo dentro de los datos un montón de datos que no eran representativos del rendimiento. Entonces yo le decía, mira, hace un recorte del borde del lote y probalo. Y andaba perfecto. Entonces, los supuestos de normalidad y todo eso, a veces, por más que sea en rendimiento, hay que ver qué es lo que pasa, por qué no dan, cuando uno sabe intuitivamente que esas variables tienen una distribución. Por eso yo siempre insisto que primero hay que trabajar con los datos, verlos bien, ver qué pasa. Porque a veces es al revés, ¿no? Hay gente que trabaja con enfermedades, por ejemplo, recuento de microorganismos o recuento de bichos en una trampa y sacan todo lo que es cero. No, pero si no había ningún bicho, eso es un resultado válido. No, pero entonces me da una cosa, y bueno, es lo que hay. No hay que mentir con las distribuciones. Más ahora que hay tantas maneras de analizar las cosas. Antes no era fácil porque uno para salirse, en los cursos primeros de edad había un paquete que se llamaba Statistics. No sé si alguna vez lo llegaron a ver, que era un gratis, que estaba en internet y que para los cursos de grado servía. Pero si uno quería hacer algo un poquito más complejo ya tenía que comprar, porque el SPSS era pago, o sigue siendo pago, SAS, cualquier otro era un pago. Pero ahora hay un montón de cosas. Bueno, me dice, ¿cómo sería la tabla de análisis de varianza? O sea, las fuentes de variación. ¿Ustedes serían capaces de, aunque sea mentalmente, pensar cuáles serían acá las fuentes de variación? Es la réplica del modelo, ¿no? Tenemos efecto de tratamiento, efecto de bloque y efecto de error. Después dice, ¿cómo pondría a prueba una hipótesis de diferencia entre medias de variedades? En el caso que diera significativo. Acá le vamos a contar a Juan Manuel cómo hacer eso. ¿Cómo estimaría la varianza del error experimental y cómo estimaría la varianza entre bloques? O sea, esto es lo que nos va a dar nuestro modelo mixto entre paréntesis. Bien. Entonces, ahora acá, para los que quieren jugar con Infostat, está el tutorial, ¿no? De cómo tienen que entrar. Ya está. Paso por paso.
Acá lo que tiene Infostat es esto, ¿no? Que separa. Yo pongo acá los efectos fijos y después tengo una ventanita para los efectos aleatorios y lo voy poniendo. Y me da esto. Bueno, vamos a ver qué nos dio. Nos dio que había esta diferencia entre... Bueno, y acá me estimó el error, es cuando sale el sigma, eso es la estimación. Bueno, y acá están los estimadores de la variabilidad de bloque. Bueno, pero todo esto, a que no saben con qué lo vamos a hacer. Con R. Bueno, pero no se asusten mucho que está en comparación. Yo en el intervalo habré, que no lo había puesto, un pequeño script, que lo vamos a ver juntos. ¿Quieren bajarlo? Yo lo subí a la misma carpeta. Si quieren pueden bajar eso, que se llama Zapallo. Bien. ¿Esto en qué carpeta? En la misma carpeta que estaba, que decía material de estudio, material teórico, creo que se llama. Algo así. A ver, espera, yo lo muestro. Acá. Material teórico. Ah, se me colgó todo. Acá donde está material teórico, agregué este que es Zapallo R. Ah, esto lo podría mandar, Por a ver, correo. sí, por correo, porque intenté en el intervalo recuperar la cuenta, pero no Okay. sé por qué no me abre el set. Acá te respondo. Otra vez el gamer se enojó. Y te voy a... Ahí va el Zapallo. ¿Los demás lo pudieron bajar? Yo en Ignacia alguna vez, conozco a la esposa de Cortese. Espero que estén todos bien. Este no me suena. Hubo mucho recambio de personal. Pero es el director, Pablo Cortese. A ver. ¿Hay una discusión con Pablo Cortés? No, imagínate que no debe estar. ¿De qué área? No, no importa. Bueno, entonces vamos a Zapallo. Este screen lo usamos, pero los datos estaban en los mismos datos que veníamos usando de mostaza y de trigo. Sí, sí. Bueno, están todos puestos en un libro, yo puse los datos de todos los ejercicios. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar de presentar y algún voluntario... No. Oh, me fui. Perdón, pero en vez de dejar de presentar, dejé de compartir, me fui de la... ¿Se fueron todos? ¿Los eché Sí, todos? porque se cerró. Ah, bueno. Ahí volvimos volviendo. Bueno, vamos a esperar. ¿Quiere que, Vuelvan. ¿Quiere que vaya compartiendo? Sí. Dale. ¿Y los demás pobres? ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp o algo así para avisarles Sí, que vuelvan? ahí les pongo que vuelvan a la misma. Ah.
Bueno, disculpa, porque yo quise dejar de presentar y se me fue el mouse gamer y cerré el audio, pero fue sin querer. ¿Quién era que quería presentar? ¿Alguien? Que baje Ahí esa lo pantalla. puse. Pantalla 1. Debe ser este. ¿Ahí se ve? No. ¿No? Sí, se ve, pero no se ve el script, perdón. Ah, ¿no se ve? Ah, está. Tenés que copiarlo o subirlo. Pero Ah, dejate no, de la pantalla subirlo. se veía, la pantalla. Pensé que no se veía la pantalla. Ah, sí. Ahí Andá lo donde carga. dice ahí upload y busca el zapallo. Ok. Y los datos no te quedaron tampoco. Tenés que subirlos. Ah, datos del... Sí. Ok. Bueno, ahora fíjate que te dice que hay un par de paquetes que no tenés, que tenés que instalarlos. Y decirle que sí, que los querés instalar. El paquete esquisse era para hacer gráficos, el Plotly también, el esquisse lo pedía, por ahí eso puede ser que no les anduviera. Y ese que dice emins es un paquete que es para hacer comparaciones múltiples. Ese paquete, no sé ustedes, ¿vieron comparaciones múltiples con Susana? 2K. Sí. Bueno, 2K, uno de los supuestos de 2K es que hay homogeneidad de varianza, el 2K común, y que son balanceados. Pero muchas veces eso no pasa. Entonces lo que hay que hacer es usar otro tipo de modelos. Y el paquete ese, emins, tiene eso, lo que se llaman los LSEMIN, que son medias ponderadas, o por heterogeneidad de varianza, o por desbalance. Es importante, ¿no? De hecho, una chica que estaba haciendo la tesis, uno de los evaluadores le hizo corregir todo porque ella no había usado eso y sus datos eran desbalanceados y todo. Y lo peor es que les cambiaron las conclusiones, o sea que ya tenía casi todo hecho y tenía que volver a hacer todo. Bueno, todavía te está instalando. ¿Los demás pudieron bajar el paquete Zapallo? También, ¿no? Cuando ustedes lo guarden, le va a decir que no tienen esos paquetes y lo instalan. Sí, ahí está instalando el mío también. ¿Importo datos también de la pestaña de zapallos? Desde acá, desde Import Dataset. Sí, ahí los tenés los datos. Pero igual ya están puestos, ¿no? En código para que los leas directo. Pero sí listo. Pensé que también había que agregarlos acá en el ambiente. Cuando corras el código, te va Se van a a... aparecer. Sí, yo lo tuve que agregar con el nombre solo datos en... No sé si está mal, pero con datos en minúscula y solo datos. Bueno, eso depende cómo lo tengas configurado. Lo que tienen que hacer es borrar los anteriores, ¿no? Yo borré todo lo anterior y pegué el script en el ambiente donde va el script. Claro. Y después agregué Bueno, entonces ahora tenés que ir corriendo las librerías y ves eso, lo que está en el renglón 8, es el código que se te generaría si vos no lo tenés usando la pestañita que dice Import Dataset. Claro. Creo que Ahí apareció. Claro. Bueno, primero hacemos un summary y lo miramos. Bueno, fíjense, ¿no? Acá hay una cosa. Está el rendimiento, que es una variable numérica, después la variedad, que está como un carácter, y el bloque. Lo que vamos a hacer ahora es convertir el bloque en un factor. No, está bien así.
No lo conviertas en un factor porque lo vamos a hacer como un efecto aleatorio. Va a funcionar. Bien. Sí, en este caso no hay problema. Bueno, entonces después tenemos que cargar las otras librerías. Son 7 bloques, ¿sí? Esa y esa. Después lo que habíamos hecho antes. Entonces fíjense, ¿no? Ahí están los rendimientos de las 3 variedades de zapallo. Entonces acá, fíjense el modelo. Profesora, disculpe, me tengo que retirar un ratito para una reunión. Sí, no hay problema. Te estoy grabando, después lo miras. Listo. Ahí, a ver, me parece que no corriste las librerías, la NLM. Anda arriba, a ver. Capaz está. que haya quedado como hoy abajo. No. No, porque me olvidé de copiar. Me tiró el morro también. Claro, escribí. ¿La agrego? Sí. Es NLME. Eso. Eso Y guardá y te va a decir que no la tenés. Sí, porque la habíamos cargado antes. Ahí está. Entonces ahora sí va a funcionar. Bueno, entonces vayamos despacito. Miremos ahora acá qué es lo que... ¿Podés abrir un poquito la ventana para ver todo el código del modelo completo? Esta. Eso. Bueno, acá no estamos viendo lo de modelos heterogéneos. Para no complicarnos, vamos a suponer acá en secreto y sin contarle a nadie que se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Después ustedes si quieren lo pueden probar, pero yo creo que se cumple. Entonces, no vamos a usar GLS, porque GLS no tiene la posibilidad de decirle que un efecto es aleatorio. Entonces acá, igual que antes, le decimos que el rendimiento depende de la variedad, pero hay un efecto aleatorio, que es el bloque. Y también, ¿no? Que arme una matriz para calcular el efecto de bloque y lo mismo de antes. O sea, lo único que cambia acá es que le decimos, en vez de un way como antes, random. También, nuevamente, ¿cómo se escribe esto? Bueno, o lo copian, porque realmente el que armó este paquete tenía algún problema de... A mí me cuesta mucho entender la lógica si no me los copio. Digamos, después que lo veo sí lo entiendo. Pero si yo lo tuviera que escribir yo solita, siempre me da error. Entonces, ya está, que lo copio. Listo. Bueno, entonces ahí lo que le estamos diciendo es que el bloque es aleatorio. Bueno, entonces corre el 23. Bueno, corriste el 24. Perdón. No está bien, no importa, miremoslo. No, voy un poquito más porque no hace nada el 23. Si corrió el 24 bien. es que estaba bien. Entonces, miremos lo que dio. Lo que dio el 24 es eso. Es cuál es el efecto aleatorio de cada bloque. En realidad no nos sirve de mucho desde el punto de vista de investigadores, ¿no? Pero simplemente se lo dio para mostrarle qué es lo que hace. Si el efecto aleatorio fuera genotipo, bueno, tendríamos lo que se llama el valor, eso sería lo que se llama el BLAP. ¿Sí? ¿Oyeron una vez de los BLAPs? Es el Best Linear Unbalanced Prediction. O sea, vendría a ser el valor realizado de la variable aleatoria en esas circunstancias. Bueno, son los BLAPs, no importa. Pero todo esto lo sacamos del error. Si no, todo esto estaría en el error y el error aumentaría. Entonces ahora hagamos una nova. Bien. Le hago una consulta. Sí. Me sale un error me parece que es lo que dijeron recién, de una librería LME, o no me recuerdo cómo se llama. NLME. Porque la agregamos aparte acá, ¿ves? En la 14. Y la tenés instalada porque la usamos en el ejercicio anterior, pero yo me olvidé de ponerla en el script. Como que falta llamarla. Bueno, entonces, ahí lo que nos dice es que el valor P da 0,01. ¿Y eso qué implica? Que hay diferencias significativas, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer es una prueba de comparaciones múltiples. Con ese LS-Means lo muestra. Escribile abajo LS-Means. A ver.
que no la ¿Acá? estoy viendo. Sí, ls-min. Ahora dale error. Bueno, entonces ahí nos está mostrando la media. Ah, bueno, esperen. Me olvidé copiar un pedazo del código. Porque ahí lo que me está mostrando es la LS-min, o sea, la media ponderada, pero yo quiero que me muestre las diferencias de pares. Vamos a hacer una cosa, lo van a hacer ustedes. ¿Tienen internet a mano? ¿Usan Sí. ChatGPT o alguna de esas cosas? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Quién? ¿Puedo buscar? Dale. Haz una cosa, abrilo y compartilo. ¿Quieren que ahora el chat TV? Sí. Que sea muchas boludeces que tengo. Así practicamos un poco cómo especificarle bien lo que queremos. No tengo pago, nada, No, no importa. Las primeras 2 horas así funciona con el modelo más mejor. Ah, pues yo ya arranqué usando. Bueno, no importa porque esto no... ¿Todos los demás usaron alguna vez esto? ¿Hay alguien que quiere que le enseñemos cómo usarlo o algo? Nunca usé ChatGPT para hacer códigos, Bueno. pero sí para otras cosas. Bueno, entonces ahora lo que tendrías que hacer sería copiate el modelo y hasta LS-min. O sea, no, todo no. Si no, todo eso no le interesa. Copia desde el renglón 22. Ah, sí. Claro, hasta ahí. Entonces, espera, si vos sabés que si vos haces Shift Enter, ahí, bueno, entonces decile, estoy ajustando este modelo usando R. Estimé las LS-mins y quiero saber cómo hacer comparaciones de pares entre las distintas variedades que aparecen como variable var. Entre distintas variedades. Que la variable se llama var, que aparece con el nombre var. Listo. A ver qué nos dice. ¿Solo esto? Bueno, probemos. A ver qué dice. Sí, acá. Este me gusta más. No, mirá. Vamos a ver. El que te da. Este te da las letras. El que dice CLD. Sí. Ese te muestra las letras. A ver, copiemos ese. Bueno, y copia el otro, a ver qué da también. Compro el de Pairs y el otro. Dale. El de Pairs, si vos no le decís nada, por defecto te da tu key. A ver qué hace. ¿Le doy nomás? Dale. Bien. Bueno, ¿ves? Ahí entonces te hizo A versus B, A versus C y B versus C. Y te da la estimación, que es la diferencia entre ellos dos, y si es significativa. Entonces, entre A y B, la diferencia es de menos 4.8. O sea que A es más chiquito, ¿no? Y el valor P de esa prueba es 0,4. Entre A y C no hay diferencia. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y entre B y C la diferencia es de 5,7 y es significativa. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué hace el otro. A ver Ah, ¿ves? Bueno, entonces ahora,
escúchame, Pero copiaste, vendría no, abajo. pero te qué ¿Será rápido este te todo? vas. Esperá, anda, volvé al R. ¿Me vale R? Sí. Entonces, copia ese error, el rojo, y decile, tengo este error. ¿Qué es? Es que te falta una librería, la Mulcom te va a decir. No cargaste el paquete necesario que es. Ah, me tiró un par. El Mint ya lo habíamos cargado. El que te faltó es ese que dice Mulcom View. Igual eso, el del CLD ya lo habías copiado antes. Pero acá dice Tuca, igual lo mismo es. Ya lo saco. Sí, ya lo había hecho. Fíjate que lo habías copiado en el renglón 30. Bien, Y lo ahora estoy viendo. guardalo y te va a decir que no tenés el paquete en Mulcom View, lo vas a tener que instalar. Cuando le das guardar, A ver. más abajo hay bueno, cualquiera de los dos. No, no dijo nada. Entonces lo tenés. Bueno, córrelo a las librerías. A ¿Ves? ver. Te lo está instalando. Ahí están los dos. Y ahora le pongo, ¿cuál? ¿Este de vuelta? El CLD. Pero corriste la librería Mulcom View, no. ¿Y lo pongo abajo? Lo ideal sería que primero esté en las librerías y ese abajo, claro. Entonces, corre el renglón 36. Entonces no lo tenés. ¿Ves que hay un coso al lado de source de guardar? No, más abajo. Más abajo. Más a la izquierda, toca ese. ¿Y por qué no te dice que no la tenés? Bueno, instalar, listo. ¿Cuál está? Entonces te vas a donde, sí, la instalas vos. Ya está, para acá puse instalarla. ¿A dónde pusiste? Esta. Bueno, Ahí la está instalando. Ok, a ver ahora si corre. No, porque lo que te instala de nuevo es el... ¿qué me Mirá, falta? ¿Este me falta? el Mulcom View te falta. Se acabo de instalar, creo. No, te instaló Emint. A ver. Vamos a hacerlo desde donde, al lado de Files, ¿viste? Donde lo hacíamos antes medio a mano. ¿Dónde? ¿Acá? Abrí la pantalla de RStudio toda. Bien. Donde das ahí Files, Plot Package, al lado. No, más a la derecha, Sí. más arriba, un poquito más. Package. Y ahí pones Install. Más arriba, ahí. Y ahí escribí Mulcom View. En realidad pone Mulcom, pone el Mulcom. Install. Y ahí ponele que no, porque eso te borra todo lo que tenés abierto. Ahí está. Bien. Bueno. Y entonces, porque para mí se equivocó, la que te falta es Mulcom. A ver ahora, corre, pero escribí library Mulcom. Ahí va. Arranco ahí. Y ahora, ahí está, a ver. Subí un poquito y están con las letritas. ¿Ves que te dice? Las que tienen letras iguales no muestran diferencias significativas. O sea, el único que es diferente es B. Los demás entre ellos no. 10. Bueno, ven que ChatGPT miente. Porque no te lo va a hacer, tenés que volver a ponerle que hay error. Y el que le faltaba era Mulcom. Bueno,
Es importante cuando ustedes trabajan con alguna inteligencia, con esto cualquiera, que le vayan copiando los errores. Porque una de las cosas que hace estas porquerías es aprender. Los modelos que tienen estos que llaman de Deep Learning, aprenden en función de lo que uno le pone que está bien hecho o que no está bien hecho. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, él está escribiendo. Veníamos bien, siguiendo. Bien. Entonces, tipo pegarle los errores y eso es como que lo entrena para que después en el futuro, cuando le preguntemos, ya nos dé un stack más pulidito. Y vos le decís, no, ese paquete no existe, o ahora hay un paquete más nuevo. Tenés que estar logueada, tenés que entrar con tu correo, una cosa así. Sí, aprende. Mira, yo la otra vez quería generar para un ejercicio datos aleatorios. Para eso está bárbaro, ¿no? Entonces le decía, tengo tal, necesito que sean diferentes, y generó una base de datos con nombre A, B, C. Y después, no me acuerdo qué otra cosa le pregunté y me dice, ¿usamos los datos que generaste? Yo ni me acordaba, él sí se acordaba. Así que bueno, pero eso, hay que verificarlo. Y a veces lo que hago es, ¿vieron la de los chinos? DeepSeek. Esa funciona bastante bien con códigos también. Bueno, es probar con otro. Cuando no... Si les da un error mucho tiempo, no pierdan el tiempo porque pueden llegar a perder un día en encontrar el error que la inteligencia artificial metió. Eso es lo que llaman los bugs. Nada, se olvidan y lo usan con otro, o empiezan de nuevo, o empiezan a preguntarle de otra forma. Porque no, se complica mucho. ¿Cómo se llama esa china? DeepSeek. El icono es como una ballenita. Y esa no funciona siempre, no es que tiene vencimiento ni nada. Bien, y hay otra que yo empecé a usar que se llama Notebook KLM de Google. ¿Esta la usaron? Bueno, mira, vamos a hacer una clase en No estás compartiendo. No la está. Bueno, ¿ven? Miren, se llama así, Notebook KLM. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo que yo tenía hecho. Si no tienen nada, le ponen crear. Entonces yo estaba trabajando con estos modelos bayesianos. De hecho, escribimos un paper que nos lo publicaron. Entonces yo tenía estos 3 papers. Uno de Janina Curini, uno bayesiano que es Cametti y que es, no importa, modelo Sigma. Entonces le pedí que me explicara cuál eran las hipótesis de cada paper y me lo puso, ¿no? Bueno, y así uno puede ir guardando, hacer notas, notas conceptuales, hacer resúmenes. Está piola y funciona. Pero también es como que uno puede ir guardando cosas. Después tiene otras cosas que son como más... Pueden armar como un podcast, decirle que invente un diálogo entre cosas, lo hace en inglés, se puede hacer en castellano también. Pero por ejemplo, si ustedes quieren buscar entre varios trabajos, o por ejemplo, ¿saben para qué me fue piola? En el paper que mandamos a publicar con Pablo Cipriotti, no sé si lo conocen de la facultad, yo había usado un libro, no me acuerdo ahora el nombre del autor, no me sale, y me preguntaba el paper cómo había hecho la estimación de la componente, bla, bla, bla. Ay, yo no me acordaba y el libro era así, gigante. Entonces lo puse acá y le puse, ¿en qué página está la estimación? Y me lo buscó. O sea, para mí está maravilloso para ahorrar tiempo, pero trabajando con cosas que uno sabe. Empezar de la nada total, para mí es muy riesgoso. Porque nada. Pero bueno, nada, les dejo esto. Este está bueno. Y es gratis, por ahora. Porque yo creo que todo esto de la inteligencia artificial es un gran negocio. Porque hay un montón que aparecen cada vez que te dejan el demo gratis. Y es como, la primera te la regalo, pero después si querés seguir tenés que pagarme. Te voy a pagar. Bueno, listo, sigamos. ¿Hay alguno más específico para
para publicaciones y trabajo, porque ChatGPT o lo demás que les preguntás, las fuentes son diarios. Bueno, este es uno. Hay uno que se llama Deep Research, que también se supone que hace cosas. Deep Research. Pero es como muy dinámico, va cambiando todo el tiempo. ¿Qué hacen el lunes a la mañana? Al trabajo. ¿Estoy trabajando? Resulta que yo pertenezco a lo que se llama el Grupo Argentino de Bioestadística. Entonces vamos a dar un conversatorio con Julio Di Rienzo, con Javier, no sé cuánto, que es un español, y voy a participar yo, donde vamos a discutir esto, el uso de las herramientas de inteligencia artificial en la profesión. Si les interesa, les mando la invitación. ¿Anotan? Es de 10 a 11. Pusimos ese horario porque el otro expositor que viene de España, si le pedíamos más tarde, a él le tocaba como a las 3 de la mañana y no dijo hacer. Así que, bueno, después si quieren les mando por correo para que se... Bueno, entonces esto es así. También lo podemos comparar, pero lo que vamos a hacer entonces, que con este ejercicio trabajen ustedes, ¿sí? Entonces ahora como que yo dejo salimos un rato de la charla, porque van a aprender trabajando, ¿no? Este dice, antes de inscribir sus nuevas variedades de avena, un semillero debe compararlas con un testigo comercial de buen comportamiento que se encuentra en el moscado. Entonces dice que hace un diseño en ensayo sobre un lote que tiene pendiente. Entonces acá está. Esto yo se lo puse así, igual los datos creo que están bien puestos. Es como a veces no hay que guardar los datos. Porque esto es rendimiento. Entonces esto tiene que ir todo en una columna, ¿no? Pero bueno. Y esto sí, o sea, tendría que tener 3 columnas. Una que diga bloque, otro que diga testigo, otro que diga variedad y una que diga rendimiento. Bueno, entonces dice, propongo un modelo, o sea que escriban así en forma coloquial el modelo, hagan una tabla de análisis de varianza, planteen hipótesis nula y alternativa, lo pueden hacer oralmente, hagan la prueba de hipótesis, hablemos del tipo de error y después dice si realmente hay diferencias significativas y entre cuáles. Y después esto para que pensemos, que lo vamos a ver cuando veamos interacción. Dice, el Instituto de Semillas exige como requisito para la inscripción de variedades no solo un ensayo, sino varios en distintas localidades o en la misma localidad durante varios años. ¿Por qué piensa usted que este requisito es importante? ¿Qué factores no estamos evaluando al realizar todo el ensayo? Bueno, son las 3:07. ¿Qué hacemos? ¿A qué hora les parece? Igual hoy, supongamos que más tardar a las 5 nos vamos. Y si no terminamos, seguimos mañana. 4:30, 5 nos vamos. ¿A las 4? Perfecto, ¿Ustedes sí. trabajan con esto? Perfecto. Lo que tienen que hacer es adaptar. Ahora, si tienen ganas como de practicar, que en el script que yo les di no está hecho, es lo de los supuestos. ¿Sí? Hacer los residuales, lo podemos probar. Esas cositas. Probar los modelos. Yo lo que quería ver si los datos estaban cargados. Sí, yo creo que estaban todos en el export. A ver. Hay una avena, sí. Alfalfa, avena. Sí, este, ¿no? Sí, alfalfa la tengo vacía a esa hoja. Avena sí. Pero es el 5 avena. Ejercicio 5 avena, parcelas. Ah, pero es de parcelas divididas. ¿Está vacío? A mí me parece vacío el Excel. Ah, miren qué mala que soy. Para que ustedes lo llenen, era. Dejé la hoja vacía para que lo llenen. Para que lo arreglen bien. Pero se dan cuenta, ¿no? Como lo tienen que poner.
Bueno. Copiar los datos de la diapositiva. Claro, pero que los tengan que los acomoden para que funcione. Bueno, a veces me pongo creativa y hago eso. Buenísimo. Bueno, entonces... ¿Dónde están los datos del de Avena? Perdón, no, me perdí. El 4 es el que tenemos que hacer, ¿no? Claro, pero en el Excel no están cargados los datos porque están en la presentación y la idea es que ustedes los pongan como habría que ponerlos. Vale. Si los usan así... Igual, sí. el ejercicio 4 de las diapositivas dice variedad de avena. Y el que está en el Excel, que dice ejercicio 4, dice alfalfa. Pero el ejercicio 5 sí dice avena. ¿Y son estos datos? Y, 24. Sí, son los datos del ejercicio 5. O sea, son estos números. Creo que sí. Está bien, igual en la diapositiva se pueden robar. Bueno, verifíquenlo si están. Yo porque no sé. A ver, datos clase 1. No son los datos esos. Este es el de zapallo. Sí, no son los mismos. Claro. Tendría que ser este que en vez de alfalfa tendría que decir avena. Bueno, Ok. cárguenlos en el libro o en otro, como ustedes quieran. Práctica, que está bueno. Bárbaro. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos a las 4. Dale. ¿Sí? 16 horas volvemos. Y bueno, los espero. Yo corto esta grabación.